profundizando más allá del lenguaje, material, términos más complejos, o no más complejos, pero digamos menos evidentes, como el de convergencia y genética de sonido, y eso con términos muy básicos, definiciones que pueden ser muy útiles con unas definiciones bastante estandarizadas en el medio de la tecnología que creo que pueden ser útiles de los términos más importantes. Entonces, o los más comúnmente usados, que probablemente no todos tenemos la misma concepción. Entonces, primero los voy a ir poniendo aquí para que los tengan. Ahí va. Vamos a ver lo que primero va a ser timbre, ¿no? Entonces ponemos timbre y vamos a considerar esta definición. Esta es una definición en el ámbito de la música electroacústica, evidentemente, y proviene de un estudio que se llama puedes guardar en la bibliografía donde están estas definiciones exactamente así. Las han hecho muchos compositores en lo que se llama el Electroacoustic Resource Site, que es un proyecto muy grande de la Universidad de Montfort en Inglaterra. No diría que es un wiki, porque no cualquiera puede poner las cosas, pero es como un espacio de definiciones. Están todos los compositores, es realmente como un espacio de conocimiento sobre música electroacústica espectacular, que es reciente, que ahorita por suerte tiene una beca nueva para hacer la versión 2.0, que va a realmente ser muy atractiva, y además está en varios idiomas, en español, en inglés, en francés, me parece que lo tienen, está comenzando en alemán o algo así. ¿Pero que tiene un enfoque específico de la música electroacústica? Sí, se llama, o sea, el lugar se llama Electroacoustic Resource Site, o sea, el centro no de investigación, no research site, sino resource, como de conocimiento o recursos, que es el resultado de un centro de investigación, por supuesto, pero el nombre, digamos. Entonces, y les paso después específicamente los datos, pero es básicamente cómo se usa. El término timbre en realidad siempre se refiere muy vagamente al color del sonido. Ese es, digamos, lo que conocemos como la definición de timbre en la música instrumental, es el color del sonido, ¿no? Entonces, pero a veces ha llegado incluso a medirse, por ejemplo, la rugosidad del sonido. A veces el timbre es rugoso. O sea, no solamente color que es asociado a un fenómeno visual, pero a una percepción del táctil. Táctil en este caso, ¿no? Sí, no puedo decir que lo que es un hecho es que la definición general no es que tenga que ver, no es que esté combinado a una, no es por, ¿cómo decirlo? No es porque es como lo equivalente al color, es decir, un timbre rugoso no tiene que ver con el timbre, la morfología del sonido, su comportamiento es lo que es rugoso, no el timbre. Ahora, evidentemente no es tan claro y tan evidente como la dinámica, la amplitud o como la duración que es en el tiempo. O sea, entiendo esa, y justamente por eso quiero definir de alguna manera el contorno de lo que estamos hablando por timbre, porque no tenemos tantas dudas sobre altura, ¿no? O afinación. Entonces, pero como dice ahí, frecuente e incorrectamente ha sido tratado como un parámetro discreto del sonido. Yo lo he estado tratando de tratar así, ¿no? No porque yo no supiera que ellos dicen eso, porque ya conozco esta definición, sino porque a mí me interesa que a la hora de trabajarlo como una de las variables del trade lo podamos identificar como tal, pero es importante que la frecuencia y la altura, que básicamente en toda la práctica creativa está siempre vinculado con las demás. Eso es lo que es importante. A eso es a lo que se refiere. Estamos hablando, perdón, no les dije una cosa, estamos hablando de lo que se refiere el timbre en un ámbito, digamos, musicológico, una definición musicológica del timbre. Este sitio lo aborda de dos maneras distintas, con la experiencia de escucha, lo que ellos llaman la percepción, que ahorita se les voy a comentar, y la definición, digamos, un
una aproximación más musicológica, ¿no?, de análisis. La práctica creativa y la investigación en música electroacústica han revelado la naturaleza insatisfactoria de esta imprecisión de separarlos. Por eso me parece interesante ponerlo, a pesar de que yo de alguna manera me he tratado de identificarlo como separado, abriendo la noción de una situación mucho más compleja y proteica. Como el timbre existe en frágiles y continuas relaciones con la frecuencia, el contenido espectral, la identidad sonora y el reconocimiento de la fuente. De ahí que lo que tú dices, no puedes pensar nada más en el color del sonido como timbre, ¿no? Esto lleva a una situación en donde en muchos ejemplos musicales es difícil separar el timbre del discurso musical general. La experiencia y el estudio, desde una perspectiva de la experiencia de escucha del timbre, la experiencia y el estudio de la escucha son esenciales para todos los estudios de la música electroacústica. Mucha de la música electroacústica privilegia la escucha como acto creativo. Por eso no lo copié ahí al principio. La escucha como acto creativo, eso es algo de lo que realmente es de lo que hemos estado hablando en estos días. Tu actitud, ser proactivo en la escucha es un acto creativo. El usar o no el trade a tu manera, el usar herramientas para la actitud de escucha, es decir, lo que decíamos ayer creo que es relevante aquí. Escuchar música electroacústica, toda la escucha es un acto creativo, o sea, eso se puede generalizar en cualquier tipo de música, pero en este caso cuando hablamos de la atención, del foco y la concentración de los puntos, es lo que es la escucha creativa. Ahora, en el caso de compositores o artistas como ustedes, como nosotros, digamos, el acto de ser creativo a la escucha, desde mi perspectiva, es el momento más importante de la inspiración para la creatividad personal cuando creas tus propias obras, ¿no? Cuando te apropias de los conocimientos, pero te apropias de ellos en virtud de tu escucha creativa. Ese era el proceso. Proceso, correcto, durante ese proceso. Mucha de la música electroacústica privilegia, como dije, el acto creativo. La práctica creativa y la investigación han destacado las numerosas y variadas situaciones en las que podemos vivenciar a la música electroacústica, así como las variadas expectativas que podemos tener de nuestra escucha. Un poco lo que traté de ilustrar de manera breve con las expectativas gestuales y si se cumplen o no cuando estamos escuchando, lo que vimos con la pieza de Maripa como ejemplo. Este amplio término incluye temas tan importantes como el lugar en donde escuchamos, la presentación, la ejecución, la espacialización de la música, lo que estamos buscando escuchar en la música, es decir, preguntas de sentido y significado de las cosas, y los descubrimientos y teorías sobre cómo escucharlos. La comprensión discursiva, cultural y social de la creación de música electroacústica son también ubicadas debajo de este amplio término. Nada más para que sepan, esto es ese es el origen de esta definición, o sea, no es una definición mía. Ahora escuchen esta parte. Trevor Wishart en su libro de diseño de audio design, que es como un libro fantástico al respecto, define timbre en el capítulo del espectro, de lo que es espectro. Es ahí donde comienza el capítulo 3 definiendo timbre y el capítulo 3 se llama espectro. Las características espectrales que tiene un sonido por mucho tiempo han sido inaccesibles al compositor, como estamos acostumbrados a otras de las variables. El término timbre es de alguna manera, suena de alguna manera elemental, pero incuantificable o inseparable como parte de las propiedades de los sonidos.
La mayoría de los músicos con bagaje o con historia tradicional, de los músicos tradicionales, prácticamente se actúan como haciendo equivalente el timbre al instrumento que se selecciona. ¿Qué timbre es? Guitarra, ¿no? Esa es la... Algunos instrumentos producen una variedad de timbres. Ya ni se diga el ejemplo, por ejemplo, ya ni se diga el ejemplo de las cuerdas, que pues por supuesto van a ser arco o pizzicato. Uno puede decir que el timbre es violín, ¿no? Igualmente, en los estudios análogos iniciales, los compositores llegaron a estar en contacto con osciladores que producían diferentes alturas, pero con diferentes timbres, perdón, diferentes alturas, pero que eran poco interesantes, así como generadores de ruido, produciendo de esta manera resultados sonoros muy poco interesantes en el ámbito del timbre, y los generadores de envolvente, que fueron poco a poco haciéndolos más complejos y más interesantes. Esto le dio de alguna manera una multidimensionalidad al trato del espectro, que no había antes, ¿no? De alguna manera se podría hacer todo un libro respecto de este tema. Lo más importante desde la perspectiva de Trevor Wishart es esta idea de que el sonido del espectro, que el interés musical que reside en el espectro no es un momento, sino una etapa, una transformación paulatina. Es ahí donde está el interés en el espectro, no en una identificación particular en una ventana del tiempo, sino en su transformación temporal. Esto incluso es ya bastante revuelto con lo de James Morris de espectromorfología, porque es más o menos de la misma época. Este libro no me acuerdo de qué año es, pero es 80 y tantos. Ahora aquí dice, no es, pensé que era como 89, es 94 la publicación, ¿no? Pero es un momento del espectromorfología, sí. Los instrumentos tradicionales han sido construidos por los luthiers para asegurarnos de que incluso en un microsegundo podamos entender de qué sonido se está hablando. O sea, la flauta no necesita 10 segundos para entender, ¿no? Inmediatamente se percibe qué tipo de instrumento es por su timbre. Entonces, esa instantaneidad que tienen estos instrumentos para definir el timbre, yo creo que la música electrónica debe eliminarse, porque si no volveríamos a lo mismo, a construir sintetizadores que hacen un sonido particular y lo pasamos todas las frecuencias y hacemos una música con un instrumento más nacido de la electrónica. Y a lo que voy es que si vamos a hablar sobre el timbre, creo yo, si yo voy a entender timbre, tengo que entenderlo en la perspectiva electroacústica como algo lento. Lento es una definición, incluye la variable del tiempo. No, yo aquí creo que le hacen estar todos los timbres, electroacústicos, instrumentales, todos los timbres son inmediatos. No solamente los instrumentales, no la capacidad de identificarlos de manera inmediata. Lo que dice Trevor Wishart es que el interés composicional y el interés de escucha creativa está en la transformación espectral. Eso es todo. No está hablando de que un timbre requiere de mucho tiempo para un timbre lo puedes identificar en la ventana de tiempo que tú quieras. O sea, tú sabes perfectamente la diferencia entre este timbre, como hemos hecho, y este. Inmediatamente. El interés que podría haber en el trabajo entre este timbre con este necesita tiempo. Pero creo que vos te referías más a la cuestión de la fuente, del reconocimiento del... Creo que vos decías más por ese lado, ¿no? Pero es igual, la fuente la reconoces o inmediatamente o no. No, sí me ha hecho caer en una situación de contradicción con lo que yo estaba planteando y entiendo que sí es correcto lo que dices, pero aún así sigo manteniendo, bueno, si es instantaneidad, no tiene sentido que yo ponga instantaneidades, pero que cree un proceso en el cual el oyente diga, bueno, el timbre completo era la transformación de aquí hasta acá, el instrumento necesitaba tiempo y todo el espectro, ¿no? Ese es el trabajo, esa es la composición tímbrica de la obra, y correcto, necesitas tiempo. Y por supuesto, no es lo mismo que yo agarro una batería y toco el bombo
y la tarola, y en un segundo tienes los dos timbres y la persona entiende lo que está pasando. En el ámbito de la música electroacústica, en donde las fuentes no son reconocibles, vinculatorias con instrumentos culturalmente conocidos, pues probablemente necesitas más tiempo y además el compositor trabajamos haciéndolo más evidente o menos evidente. Pero igual eso no es una canción, pues aunque toques un bombo y un... Sí, no. Sí. Pero lo que quiero decir es que los timbres los reconoces y su relación viene más de como tu experiencia cultural. Tú puedes agarrar un instrumento, no sé, como en las ragas hindús, que un pedal permanente o algo así, que automáticamente reconoces el timbre, pero aún así tú puedes enfocar tu atención en lo que está pasando al interior de ese timbre durante momentos, ¿no? Más allá de que no haya una transformación en cuenta, y es tu escucha activa la que encuentra las diferencias. ¿Sí? Porque todos están oyendo lo mismo y uno se quedó dormido y uno está realmente ahí. Es decir, lo que quiero decir con esto es que yo diría que no es cierto que necesita ser lento, como tú dices. Eso es básicamente lo que quiero decir. Puede ser, depende de muchas otras variables, la velocidad a la que se hace evidente para uno. Una de ellas es tu escucha, otra de ellas es el entorno, ¿sí? Y otra de ellas es la complejidad de sus características. Porque si yo hago un filtrado de un sonido que reconoce de esa flauta o de ese bombo, y te presento durante los primeros 15 segundos solamente los armónicos más altos del bombo, de una manera, por supuesto no vas a saber que es un bombo. Conforme se empieza a evidenciar el material genético que conocemos, es cuando empiezas a suena a percusión. Pero el problema es que en el caso específico de los instrumentos, las características frecuenciales son las que menos reconocemos de manera inmediata. Hay otras características, por supuesto, o sea, el envolvente, el ataque es básico. No hay manera de que tú pienses que es una percusión si el ataque es lento. Sin embargo, la tecnología te permite hacer que un bombo crezca lentamente y después, cuando ya está sonando, resulta que te suena al instrumento que querías, pero no cumple con su, digamos, gestualidad física y con su ataque, ¿no? O con su manera de... Entonces, eso es lo que la tecnología te da. Esas son las posibilidades. No hay manera de que un baterista toque el bombo sin el ataque, más que si tiene tecnología involucrada. Tecnología quiere decir computadoras, no es que no haya tecnología son bastante tecnológicos los dobles pedales, por ejemplo, mecánicamente, pero lo que quiero decir es no hablo de tecnología como algo que mejore la situación, sino algo que simplemente intervenga y lo transforme. Eso es lo que quiero decir. Lo puede transformar a tal punto que si lo pone en reversa, pues el ataque está al final. No, el ataque siempre está al principio, pero el ataque que conocemos como del bombo queda al final. Sí, el ataque va a ser al principio. Lo que hace la tecnología es que lo escuchas con un ataque que no es el que naturalmente estás acostumbrado. Claro que en reversa ya estamos preparados para reconocerlo, se reconocen la mayoría de los sonidos en reversa. Esto también del hecho de ligarlo muchas veces a la fuente, ¿no? El timbre, que inmediatamente uno lo liga con eso. Ahora yo escucho un timbre que no reconozco una fuente. Ahí también se refiere un poco a, no solamente como decir, bueno, todavía no reconozco la fuente, pero al mismo tiempo también puedo ese timbre entenderlo si se quiere Es un buen punto. Siempre nuestra aproximación es tratar de reconocer la fuente. Claro, digo, se puede sacar su lado y ver. Pero eso en la música electrónica permanentemente pasa, que no sabemos cuál es. Ayer les hice el ejemplo en el cual sí, también somos capaces de reconocer la acción física que está detrás. Pues tú dices qué instrumento es, no, suena como a, entonces empiezas a buscar las relaciones, buscas las acciones físicas que pudo haber detrás de generarlo, como les decía ayer, qué materiales pertenecen. Pero también puedes, hay un momento en el cual dices, bueno, pues no sé nada de eso. Pero tu escucha permanentemente está tratando de vincularlo con acciones físicas, con materiales, con distancias, con tu propio entorno, con lo que sabes que podrá hecho, incluso a una manera más dura con las herramientas atrás del procesamiento, como decía ayer, ¿no? Esa es la escucha activa. Ahí estás haciendo ese trabajo, justamente estás enfocado en esa información, y hay algunos elementos que te van a traer más: la morfología interna,
y sobre todo cuando empieza a volverse más complejo de niveles, pues su relación con las otras cosas empieza a tener sentido. Tú empiezas a percibir ventanas de todos los timbres al mismo tiempo, y sobre todo en la música electroacústica siempre hay mucho esa discusión de, bueno, si son timbres abstractos que yo no puedo diferenciar, pues, ¿cómo sé que son los timbres? Porque no son uno solo, ¿no? Que tiene estas frecuencias y tiene estas frecuencias. Eso ya no nos pasa cuando es voz y guitarra, ¿no? Ya todo el mundo estamos, pero sin embargo podría ser un solo timbre en cualquier momento. Pero ya sabemos muy bien cuáles son los límites de la separación que luego su morfología. Pero en este mundo abstracto es como ver las olas y decir dónde empieza una y dónde acaba la otra, pues no es tan evidente, ¿no? Como la flauta y la guitarra para uno, pero es totalmente, digamos, cultural, ¿no? Si tú pones a alguien a tocar guitarra contemporánea y hacer ruidos y la voz empieza a imitarlo y no los ves y no los escuchas, pues no vas a poder separarlos tampoco, ¿no? Entonces, entonces, eso que escuchamos es una misma sílaba, que es la sílaba ko, repetida cada vez con un estrecho, una expansión espectral más grande. Es decir, haciendo que exactamente la misma combinación espectral de sus frecuencias simplemente dure más. Vale, lo voy a volver a poner un poco más fuerte. Se nota bien, ¿no? O sea, cómo es exactamente el ataque que se mantiene, pero no cambia nunca ese ataque que tiene, pero va simplemente durando más las características espectrales. Además es muy interesante como, por lo menos en mi caso, esto es, sientes que comienza a pertenecer a un lenguaje electroacústico cuando no cambia su altura, no cambia su dinámica, no cambia su espacio, por supuesto, pues está sonando en el mismo lugar, no cambia lo que cambia es su espectro, ¿sí? Por ende la duración total del sonido, pero no la parte, no su interacción rítmica con las demás cosas, porque está en un contexto aislado. Entonces a partir de ahora vamos a estar hablando cambios espectrales y vamos a abandonar la palabra libre.
Sí, pues yo lo quería definir porque es una palabra que puede causar justamente esta conversación, a diferencia de dinámica o altura o armonía, probablemente incluso espacio es bastante, ya pasamos por un poco de como conversación al respecto de si es un interés espacial el hecho de que pues, una percusión de un lado y la otra del otro, es decir, pero nos faltaba timbre, que es la más confusa, la menos clara en cualquier ámbito, y me parece interesante definirla en el lenguaje de la música electroacústica, de lo que estamos hablando, y no nada más pensar en el color del instrumento, o que un timbre es la guitarra, o que el timbre nada más se define escribiendo a la izquierda cuando vimos lo de cómo se hacen las partituras, ¿no? Ahora, escuchen Entonces, aquí son diferentes tipos, lo que acabamos de escuchar, 3.2, diferentes tipos de stretching espectral, no haciendo el mismo, nada más aumentando el tiempo. No entro en el detalle, el libro de hecho trae unas gráficas buenísimas de exactamente qué alteración se le hizo a cada una, ¿no? Como es un libro que está hecho todo a mano y eso, no hay como una posibilidad de ponerlo en la pantalla. Bueno, no lo tengo escaneado porque no me deja Trello, entonces no, pero es básicamente eso. Entonces pero lo que me interesa es este punto, el 3.2 que escuchamos, son diferentes tipos de stretching que producen entonces diferentes relaciones ya de altura casi. Hay unos cambios de afinación. Bueno, ¿en qué parte? Notas. Ese es la 19. Entonces, bueno, se me pasó, pero podemos hacer de ese mismo sonido, no sé, ya se quemó porque ya sonó, podemos agarrar solamente un momento espectral muy corto, repetirlo y perder esta noción, como dice Trevor, de sonido tipo campana, más como con esta resonancia campanesca, si le quieres decir, no que sea una campana, sabemos que es una voz, pero más como una morfología campanesca, y tomar una morfología percusiva, que es esto que es. 3.4. Es utilizando nada más un momento del stretch y cambiando, porque también cambia la afinación, cambiamos por completo la sensación de lo que nadie diría que es, probablemente incluso si no supieras que viene de la voz, no dirías que es una voz, podría ser prácticamente cualquier sonido, porque su comportamiento de ataque, sobre todo, que es el más representativo, el más ilustrativo, el más vinculatorio con las percusiones, pues se comporta así, ¿no? Pero en realidad viene del mismo sonido, y son sonidos inarmónicos, no tienen esta extensión, y eso es lo que lo hace más percusivo, y con una transposición que le llama como, bueno, no dice glissando, pero una especie de gliding, bajando
planeando, será, no supongo, de bajada, solamente como sonidos muy cortos. Si sigues más allá en el trabajo tímbrico del espectro, te puedes dar cuenta que ya sea lento o rápido, el cambio entre lo inarmónico y lo armónico puede crear una interacción dinámica bastante interesante del mismo sonido, solamente por contrastarlos armónica con inarmónica, armónicamente contra inarmónicamente, y hacer una interpolación dinámica entre ambos puede ser interesante, solamente o incluso entre diferentes estados de algo que consideres inarmónico o armónico, no es que tengan que ser extremos nada más, sino simplemente la comparación entre los mismos, y de esa manera el carácter espectral de un sonido se va desarrollando y se hace evidente a lo largo de la pieza. Entonces el escucha va entendiendo cuál es el procedimiento y con eso se siente. Regresamos a las muestras, a los signposts del principio. También podemos imaginar, por ejemplo, un entorno en el que haya una especie de vibración inarmónica tipo vibrato, que es esto. 3.5. More. 3.6. We knew where and why. Nada más eran esas dos que le cambia un poquito el vibrato posterior al ataque. More. No, como está en el disco no las puedo parar. Una pregunta. Sí. Esto de lo armónico y lo armónico con los sonidos, ¿qué pasa con esto del principio de determinación acústica? ¿Qué pasa? ¿Qué? No, o sea, o si él lo toca ese tema de cómo... Aquí no, que yo sepa en este libro no. Habla de eso en el otro libro grande que tiene de Sonic Art, pero que es mucho más analítico. O sea, este es un libro mucho más de aprenda usted a hacer sus sonidos, de cómo hacer, sería cómo hacer una mesa, pero aquí es cómo hacer un sonido. Pero no llego por este tema de la duración, ¿no? De la parte, o sea, pero en ningún lado toca, por ejemplo, la parte perceptual de cuál es el procedimiento de escucha de este tipo de sonidos o cuál es su función, digamos. Es más como un libro de cómo hacer sonidos para componer, ¿no? Sin estar, y es muy inteligente eso porque no está basado en su software, que es el Vox 5 o algo así creo que es, pero para que realmente lo puedas hacer son más como los conceptos, ¿no? ¿Cómo puede ser interesante en el aspecto tímbrico que un sonido sea contrastante, o sea, te ayude a llevar un discurso hacia adelante simple y sencillamente por cambiar su armonicidad como una variable específica, no va más allá de no es que no lo haya pensado él, supongo, no lo tenga escrito. El uso de la granulación cambia el espectro de un sonido o esa herramienta va más inclinada a cierto tratamiento. Cambia, te refieres a que, bueno, si haces un análisis espectral de los dos, tiene variaciones por lo que pasa interno, pero frecuencialmente no tendría por qué cambiar. Sí. A menos que le agregues otra cosa además, ¿no? Pero el resultado frecuencial, es decir, si tú depende evidentemente del nivel de granulación que haces, porque la morfología interna cambia. Entonces sí vas a percibir un cambio en el comportamiento interno en X número de segundos, puede ser muy largo o muy corto. Ahí es donde entra esto, supongo yo, de la determinación acústica. Sí, pero si haces eso en una ventana de 30 milisegundos, no vas a notar ninguna diferencia en el análisis espectral. Si haces eso en una ventana de 30 segundos, pues probablemente vas a ver los granos, porque desaparecen, porque hay cambios, desaparecen las frecuencias y aparecen otra vez, por decirlo de alguna manera, y se intercalan entre ellas. O sea, no es lo mismo, no tiene la continuidad que verías en el sonido antes de la grabación, ¿me explico? Frecuencialmente, no, perdón, lo que pasa es que también en aplicaciones ya más como, bueno, en un
granulador X que quieras que tú hagas en Super Collider o uno fijo como los de GRM o lo que sea, puedes además incluir interpolaciones frecuenciales y toda la granulación, que evidentemente ya están, digamos, conceptualizando la granulación en otras variables, ¿no? Que sí cambiarían todo. Claro. Sí. A veces cuando uno ve una obra y ve toda la evolución espectral, ¿qué sistema de ventana tiene? ¿Qué sistema que se llama? De ventana, para el análisis de toda la obra. Pero me preguntas qué software lo hace. ¿O cómo se hace? ¿No? ¿Qué se utiliza? O sea, si un análisis espectral como el que harías con Spire o con AudioScore, con Aplo, y tú decides tu ventana, es una decisión tuya. Entonces, ¿se acuerdan de la partitura que yo puse que se veía nada más un minuto por ventana? Sí. Pues esa fue mi decisión. Hago una partitura de como mi pieza está en bloques de 1 minuto, pues hago que cada hoja mida 1 minuto, pero tú puedes hacer que todo el espectro de 1 hora y media de música esté en un espacio así y se vea en una, pero no vas a notar absolutamente ninguna evolución. Pero es dependiendo de lo que estés buscando, es como el microscopio. La escala que utilices te va a dejar descubrir cosas distintas, totalmente distintas. Eso es muy diferente o sea, nosotros no tenemos diferencia en escalas a la hora de la notación occidental, ¿no? Pero tú mismo ves una partitura, por ejemplo, ayer la de Sariaco, ¿vieron a qué velocidad pasaba? O sea, la escala es, porque como necesita mucho espacio para las instrucciones, va de a 1 segundo, mientras que la pieza que digamos del quinteto, pues a lo mejor son 4, 5, 15 segundos es exactamente lo mismo. El tamaño de la escala que utilices te permite descubrir cosas diferentes. Pero esto no es lo mismo que la ventana de análisis, o sea, de la transformada Fourier, ¿no? Es diferente cuántas veces revisa. Eso, exacto, son cosas distintas. Estamos hablando de cosas diferentes. Pero son dos variables que las dos influyen. Claro, claro. Las dos influyen. Pero tú puedes tener una ventana muy grande y entonces espectralmente los bloques te pierdes de muchas cosas, pero ves la forma general y también influye otra cosa más, que es la posibilidad que tienes de verla en tercera dimensión o no, o a color o no, para tener otra información adicional, ¿no? Que ya todas esas son cuestiones de resolución que tienen que ver más como con la calidad del microscopio y tu capacidad de controlar la resolución del microscopio, ¿no? Lo vimos ayer mucho en la pantalla como la resolución de pasarlo a Word hacía que se perdieran varias de las líneas y eso, ¿se acuerdan? Que eso es muy básico, muy burdo, pero es lo que pasa. Pero lo que es interesante es que, pero es un buen punto porque si tú tienes una partitura de una obra Usmanino, una obra muy importante, y le haces un análisis espectral tú en tu casa, pones el disco y lo pasas por Spire y lo pones en una hoja carta, pues puedes escuchar la pieza y básicamente lo que vas a poder encontrar ahí son bloques de secciones espectrales, donde está, cuando hay graves, pero si es una pieza que todo el tiempo tenga movimientos internos pero que no trabaje así por secciones, pues lo vas a ver todo el tiempo igual, o sea, cambios de grises nada más, ¿no? Si lo desdoblas a 55 hojas y lo imprimes o lo ves en una pantalla de muy alta resolución, pues sí, vas a poder encontrar cómo de pronto hay pequeños sonidos en cierto rango, y lo único que va a pasar es como cuando te ves una partitura, que se van cumpliendo tus expectativas de cuando se van dando los eventos, porque no los puedes prever, pero hay una segunda punto importante de la escala, que no es la temporal, sino la frecuencial de la izquierda, o sea, la vertical. En ese eje, eso también tiene un nivel de profundidad o de detalle que tú manejas. Entonces, si lo abres al máximo, se vuelve, o sea, si lo imprimes de este tamaño y acá es 20 Hz y acá es 20.000 Hz y lo puedes imprimir y haces un póster gigante alrededor la mitad va a ser blanco, ¿sí? Pero puedes tener muchísima más resolución de las frecuencias. Y luego hay otra cosa muy importante, que no importa que lo abras o no, porque nuestra escucha no es lineal, no percibimos igual la resolución en los graves que en los medios que en los agudos, no lo percibimos igual. Entonces, si tú la tratas igual, cuando escuchas la pieza no te das cuenta igual de las cosas. Entonces, un sonido agudo alrededor de 16.000 Hz para ustedes los jóvenes que todavía los escuchan, o de 17.000 Hz que todavía lo escuchan muy bajito,
va a aparecer una línea gris o una línea de un color muy... Y cuando llega ahí, para ti es como si no hubiera sonado nada. Y si además le sumas, digo ya nada más para... ¿En dónde lo estás escuchando? O sea, estos parlantes, por más que esté en la grabación, no suenan. No lo van a emitir. Hay ponderaciones de eso, ¿no? En algunos software que te permiten contemplar esto mismo que voy a decir, de tener lineal nuestra escucha. No, claro, la escala vertical tú la puedes alterar. alterar, por supuesto. Lo que digo es que hay que tenerlo presente. Sí, la puedes alterar. Es mucho más importante la diferencia, o sea, en el ámbito de los graves, poder tener la claridad de la diferencia, que arriba tener entre 16.000 y 16.100. No te sirve utilizar un área así para eso, mientras que abajo entre 30 y 30.1 pues sí te sirve tener eso, ¿no? Además de que los parlantes, digamos los de estudio de mejor calidad, pues a lo mejor ya te los venden como de 20, pero sobre 25, y también depende de tu entorno donde lo escuchas. Entonces, aunque tengas una partitura y un análisis como el que tú decías, después a la hora de experimentarla no está sucediendo, no estás oyendo exactamente lo que se ve. Hay muchas variables que son técnicas de cómo controlas ese microscopio, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Sería de alguna manera un poco chico, ¿verdad? La tendencia natural a relacionar a los sonidos con supuestas fuentes y causas, y a relacionar a los sonidos entre ellos cuando parecen tener orígenes compartidos o relacionados. A eso nos referimos, o a eso se refiere la teoría de la espectromorfología de Small, ¿no? Es importante también irlo definiendo. Eso hace que, por ejemplo, podamos distinguir perfectamente un sonido
rápidamente lo pueden vincular a su fuente. Platillo. Tenedores y otros. ¿Perdón? Tenedores y otros. ¿Alguien? Todo el mundo está de acuerdo en que tiene un origen metálico. Y este. ¿De vidrio? Un resorte. Un resorte. Son sonidos que no son directos de los originales, ya están procesados, no necesariamente muy lejanos al sonido. Este procesador es que Bueno, al principio pensé que una campana procesada. Una puerta. más fuerte. Ese es mucho más difícil que estemos de acuerdo. ¿Qué es? Un tren. Bueno, algo tubular, soplando dentro de Es una puerta de un piano así. Pues realmente aquí estamos prácticamente imposibilitados de estar seguros, ¿no? En realidad ese es el mismo platillo de antes, ¿no? Pero, por ejemplo, otro ejemplo. Vas, Ramón. Ese es el platillo, son los tonos prácticamente sin procesamiento, ¿no? Ahora eso mismo. Con la formulación de las alturas. Pitch accommodation, ¿no? Y este es el mismo sonido. Que tiene la acumulación y además la interpolación o la granulación, no, como las ventanas intercaladas, que se llama shuffle, sería el proceso, ¿no? Que es como revolver aleatoriamente, bueno, con unos parámetros que tú puedes definir. Pero vamos a hablar de este sonido que sí es, es este. Son tres comparaciones. Todos son grabaciones del clarinete. Las dos primeras del clarinete y esta última que estamos haciendo con el procesamiento. Si el clarinete graba agudo y hace un transporte. Este es el original. Comparándolos, el comportamiento interno se oye equivalente, o sea, no es tan difícil. Por supuesto que dependiendo de cómo están colocados en el tiempo, es que van a tener un significado o vinculatorio, pero incluso separados cronológicamente al principio y al final de la obra, o eso podrían funcionar como conectados fácilmente, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Cómo es posible que, tratar un sonido evidente cambiado puede anular a ciertos timbres de instrumentos campesinos, ¿no? Por ejemplo, una chimenea parecía en un momento, ¿no? Yo creo que eso es totalmente personal. O sea, yo nunca lo había pensado, pero no porque no sea cierto, sino porque mi relación, digamos, mi experiencia para tener presente la chirimía todo el tiempo es minúscula, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. Pero ese proceso es la escucha creativa de la que estamos hablando, lo que acabas de hacer.
Ese es el asunto. Y cuando escuches la pieza, es natural que hagas esa, probablemente otra persona no la va a tener, pero cuando llegues a la parte final donde vuelvo a ponerlo, vas a decir, ahí está de nuevo la chirimía. No importa si es o no chirimía, pero te genera ese sistema, esa herramienta de estructuración y de reconocimiento vinculatorio entre los materiales que es útil para el discurso sonoro. Entonces, el clarinete trabajando evidentemente en los graves con una serie de efectos. Y este es un sonido completo, el mismo elemento, que tiene transformación y después desaparece su transformación en el mismo file, pero eso es bueno, está hecho, transformas y luego dices que se acabe y que se siga el sonido original, ¿vale? Ahora dos comparativos. Uno, un sonido realmente grave. Realmente bajo, digamos. Y el mismo procesado más como acústicamente. En ese caso le quitaste todas las fundamentales. Le quité la fundamental y le puse cierta reverberación para que se empaste. Para que se empaste todo. Pero sí, la verdadera, el do fundamental no está. Sin embargo, si hubieran seguido, simple y sencillamente su afinación los vincula, si quieres, ¿no? Además de que sí. En los procesos en Jet Software, ¿es tu programa o no interesa? ¿Qué programa vamos a hacer para eso? Sí. No, bueno, no interesa, tú dime si te interesa. No, vos yo sé que me lo preguntas porque quieres saber lo que quiero decir con eso es que esto, o sea, los análisis frecuenciales, esto específicamente está hecho en AudioScore, que es exactamente lo mismo que en Sphere, ¿no? Pero para esto prácticamente cualquier, o sea, mientras tengas un ecualizador paramétrico y mientras tengas un reverb, lo puedes hacer, ¿no? Porque no tiene cualquier VST, con dos VSTs lo puedes hacer, que de los que vienen normales así están en Cubase y lo que sea. Entonces no es tan importante la herramienta. En el caso de la reverberación, sí es importante la calidad de los reverbs, o sea, como discutíamos ayer entre usar el SPX90 o usar un Lexicon o un TC Electronics o lo que sea, sí hay mucha diferencia porque después en un entorno de escucha correcto, la veracidad del que logra sí se nota, ¿no? Entonces no cualquier VST que va a funcionar igual de bien. Entre menos complejo sea el sonido, mejor funcionan los VSTs más simples que uno puede conseguir o los que se pueden bajar, digamos, ya hechos para SuperPolae o PDE, o sea, ahí pero para aventar para arriba, y además también VSTs ya hechos, digo, esos no son VSTs, son como separados, pero además si bajas un VST que puedas poner en cualquier software que tú usas, en el Audition o lo que sea, aunque sea un demo, pues te va a funcionar bien. Pero una pregunta más sobre el sampleo y el muestreo de la onda para el trabajo de procesamiento. Igual, qué sé yo, samplear a 48 o a 96 para trabajar el audio, ¿es diferente trabajar a 44? ¿Se destruye más rápido o es indistinto? Bueno, siempre entre mejor graves, mejor. Es mucho más importante la calidad de la fuente de la grabación. O sea, entre 44 y 48 es mucho más importante el micrófono, el preamplificador y tu microfonía, digamos, tu técnica de microfonía que ninguna otra cosa. Si puedes grabar a 96 y si es un
mal micrófono y hay ruido, pues grabaste mal la 90, es decir, con toda la calidad del mundo, pero mal, ¿no? Es decir, se graba muy bien mal. No, mi pregunta va un poquito relacionado con el video. Por ejemplo, digamos, si uno graba en cámara lenta, sí. O sea, saca más exposición en un segundo, es mucho mejor que grabar a 30 frames y bajar la calidad. Sí, aquí es igual. Aquí nunca puedes mejorar la calidad, siempre la puedes reducir, pero nunca la puedes aumentar, es exactamente igual. Entonces, pero es lo mismo, es decir, si tú vas a hacer ese trabajo de grabar con muchas más exposiciones por segundo y está mal iluminado y se cruza alguien y no, claro. Eso pero digamos, dentro de un entorno correcto. En un entorno controlado, pues evidentemente grabar a 24 bits y yo lo grabo a 96, pero sí hay gente que graba. Desde que yo grabo el trabajo 48, todo lo... No, por ejemplo, digamos, eso es una pregunta dirigida más o menos al anterior ejemplo que quería preguntar que si va amplificando los armónicos con el estrecho, ¿sí? O en cierto nivel... Cambiando el volumen, dices, amplificándolos. Sí, amplificando, digamos, en cierto determinado tiempo ya empieza a aparecer algo de hiss o ruido. Sí. Entonces, eso se podría evitar, digamos, claro, una mayor por supuesto, y hay que, yo lo pretendo hacer, pero también tiene que ver con dónde lo reproduces. Es decir, aquí probablemente aparece un hiss, o sea, aparece un hiss que es como del equipo más evidente, otra probablemente lo tiene, pero sí. Eso sí, van sucediendo cosas en el sonido que después lo tienes que terminar de pulir, limpiar, o lo vuelves a pasar por el programa y quitas o les bajas el volumen o los vuelves a filtrar solo para que no estén. Aquí les estoy dando el resultado como de los dos que yo utilicé para la obra, los que se quedaron, que es la resonancia de que cuando le quitas la fundamental, si no limpias, y esto lo amplificas y lo ves, tiene ruido por todos lados. Bueno, no por todos lados, pero tiene más ruido, eso es cierto. Y si me doy se ve todo distorsionado y mal, ¿no? Pero eso ya es la amplificación que acá, no es la grabación. Entonces hay que cuidar cada uno de los pasos, por supuesto. Por eso el entorno de composición es el más importante para tomar esas decisiones. Porque imagínate si estuviéramos componiendo con estas bocinas o estos parlantes y después te lo llevas a hacer el disco, todo se vuelve diferente, como cuando mezclas. Pero también es importante mezclar y oír en un entorno en el que se va a escuchar la música. Entonces tiene que funcionar bien en los dos lugares. O decidir que no funciona bien en los dos lugares y pues, no funciona por radio o no funciona por el estéreo del auto y solamente en una situación 5.1 como la que tú decías muy bien. También puedes decidir que se necesita un entorno ideal para escucharlo. Esa es decisión del compositor. ¿Alguien iba a decir algo más? No, este es otro sonido ya procesado, pero podrías vincular las acciones físicas, pero no puedes saber de dónde viene, ¿no? Y el mismo.
eso no nos está escuchando. Quiero que nos dé tiempo. ¿Nos escuchas? Perfecto. ¿Nos podemos robar 3 minutos? Ahorita, pues lo que necesito es que la gente vaya pasando a escucharlos acá. Si se puede, y ya termina, y ya nos seguimos al descanso. O sea, va a ser nada más estos 3 días que nos faltan, no es cierto. No, pero no es estéreo, ¿verdad? ¿No es balanceado? Creo que el adaptador está bueno. Yo tengo seguramente un adaptador. ¿Sí? Sí, sí. Porque necesito que sea... A ver. Si no cambiamos, pero quiero que cada uno lo pase a escuchar. Gracias. Son cosas que la experiencia me dijo que siempre son Lo voy preparando y hacemos aquí el descanso, ¿eh? Por lo de pronto los vi. ¿Me están esperando? Sí. No, hagan como él. Ah, ya. O sea, el break y ahorita lo... Ah, ya. Para que vaya. Es justo... Sí, ¿no? Son las 10 minutos. Esto es... No, chicos, esto es la...